¿Has tenido esa sensación de que hoy es igual que ayer, que esta semana es igual que la semana pasada, que este mes es igual que el mes pasado, que este año igual al año pasado, que esta década es igual a la década pasada? ¿Has tenido esa sensación cuando te levantas una mañana y te das cuenta que se te ha ido la vida y no sabes en qué? Que has estado repitiendo una especie de rutina en la que realmente se te ha ido la vida y no has podido disfrutarla, saborearla, sacarle el mayor provecho. Y entonces haces una reflexión y recordás aquellas épocas de juventud donde tenías esa chispa, esa emoción, esa ilusión por la vida, por esos proyectos, por esos sueños que terminaron engavetados en alguna parte, guardados allá y siguen acumulando polvo debajo de recuerdos, intenciones, sueños, anhelos que no se dieron, que de pronto ni siquiera se comenzaron o se comenzaron, pero no se continuaron y por alguna razón, situaciones de la vida, soy adulto, hay responsabilidades y todos esos sueños, todos esos anhelos quedaron atrapados allá debajo de una responsabilidad tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y allá siguen escondidos y se perdieron en tu memoria, aunque allí están. Por eso te digo que una mañana uno se levanta y dice, pero ¿y qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó con toda esa energía, toda esa ilusión que yo tenía y que de pronto se quedó por ahí perdida y que aún en alguna parte está porque estoy acordándome de eso? ¿Qué pasa conmigo? Y es ahí cuando de pronto sale una especie de frustración que uno viene cargando durante tanto tiempo y no sabe por qué. Una frustración que pesa, pero yo no tengo ni siquiera idea de por qué está pasando eso conmigo. Hay una frustración que genera un mal sabor frente a la vida. Un vivo porque me desperté esta mañana. Sigo adelante porque tengo responsabilidades por las cuales voy a cumplir, porque si no lo hago, hay personas que van a pasarlo mal y yo tengo que hacer eso. Si no, estaría haciendo quién sabe qué, otra cosa, pero no estaría en estas. Así que la vida se nos va volviendo una especie de carga incómoda, pero que la tengo que vivir porque pareciera ser que no tengo otra opción, como si estuviera entre la espada y la pared, contra las cuerdas y no tuviera más alternativas que la que tengo aquí ahora, porque ni modo, ¿qué más puedo hacer? Si no hago esto, entonces ¿qué? Pero en ese interín, mientras uno está pensando así y actúa en consecuencia, como ya te lo he dicho muchas veces, terminamos actuando en función de los pensamientos dominantes que nosotros permitimos habiten en nuestra mente. Los pensamientos que nosotros tenemos se duplican en la realidad. Me refiero, se manifiestan en nuestra conducta. Uno se termina comportando coherentemente con esos pensamientos dominantes. Actúo como pienso. Y entonces cuando te das cuenta, pues la vida se te fue. ¿En qué? Si vos tenías de pronto en algún momento otra idea, pero mira, fíjate vos, han pasado décadas, décadas, y ahora sentís que la vida de pronto se te fue o se te está yendo y no tiene sentido. Y como te decía, una frustración comienza a crecer porque es un peso que está allí. Son anhelos, sueños que uno tiene y que no se van a ir así como así. Y que como siguen ahí, aunque yo no les esté dando la prioridad en este momento, es más, ni siquiera están en mi mente consciente, no los estoy pensando, no estoy pensando en eso, pero igual esos anhelos, esos sueños siguen allí. Y como yo no les he dado trámite, pues se me van a convertir tarde o temprano en una carga y yo ni idea de por qué estoy así. Y habla uno con alguien, con una persona cercana, un amigo o una amiga, y se sientan ustedes a hablar, conversan, se reúnen los tres, los cuatro, y de repente comienzan a exteriorizar esa frustración. Pero extrañamente se dicen, pero vos tenés un buen trabajo, devengas un buen ingreso,
tenés una bonita familia, ¿por qué estás pensando así? Y el otro le dice, pero vos también, y decís eso mismo, gozás de una buena actividad laboral, tenés un muy buen ingreso, tenés una bella familia, tenés salud, ¿qué más le puede uno pedir a la vida? Y entre todos saben eso y hasta se reprochan a sí mismos porque no está bien sentir esa frustración cuando se supone lo tengo todo. Y entonces, ¿por qué me sigo sintiendo así? Y es que nada más fíjate vos que cuando viene alguien muy joven a hablar con nosotros y nos expresa sus sueños, sus proyectos, sus ideales de vida, se nos puede disparar el opinador de esos de aplastasueños para decirle a alguien, ay, muchacho, señorita, joven, no sabes lo que estás diciendo, la vida no es así, si seguís pensando así te vas a estrellar, poné los pies sobre la tierra, mira que la vida no es como vos estás pensando y si seguís pensando así vas a pasarla mal en tu existencia, ten en cuenta, mírame, ya yo he vivido mucho más que vos, te llevo 30 años, 40 años de ventaja, sé lo que te estoy diciendo, y entonces sacamos ese argumento de la autoridad por la experiencia que yo tengo. Y obviamente si uno habla con una persona que es muchísimo más joven y que de pronto guarda el respeto a vos porque sos mayor, entonces dirá, bueno, pues si lo dice él, si lo dice ella, que ha recorrido tanto en la vida, y para colmo está uno sentado, estamos sentados 3, 4, 5 adultos hablando con un joven y los 5 adultos pensamos igual, tenemos esa misma situación de la vida en la que uno se ha dado cuenta que los sueños se van marchitando en el camino. Pero realmente es así, realmente es tan frustrante en algunos casos, puede que no sea el tuyo, pero sé que hay muchas personas que pasan por esa situación y de pronto todos en algún momento en la vida hemos experimentado esa sensación, pero se debe a que como estábamos muy jóvenes, éramos ilusos y fantaseábamos y no éramos consecuentes con la realidad y no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Seguramente porque a veces en esas etapas de la vida uno piensa de la existencia de una forma, pero no es la juventud la exclusiva para que uno piense de esa manera. Uno puede tener 50, 60 años y seguir pensando de la vida de una forma que no se compadece con la realidad de la misma existencia y por eso uno sigue a veces pasando mal. Pero realmente es para que uno viva frustrado y termine diciendo que la vida es muy dura, muy difícil, en el sentido que uno no puede sentir satisfacción de su existencia y por lo mismo entonces no hay nada que hacer y tengo que vivir una vida con un sabor amargo, porque la amargura me acompaña y la frustración siempre va a estar conmigo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y ahí es donde comienza una alternativa que quiero compartir con vos. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es tu propósito de vida? Si ya contamos con ciertos años en la existencia, es una pregunta que bien valdría responderse. Es una pregunta que bien valdría el momento de silencio, con un vaso con agua, con un café, reflexionar con papel en mano y escribir la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es tu propósito? Una cosa es tener un objetivo que vamos a cumplir, tenemos esa meta y hay que cumplirla, cumplida esta, vamos por la siguiente y listo. Pero el propósito es aquello donde se nos va el compromiso vital porque la vida está ahí, porque es muy importante para nosotros. Tan importante es ese propósito para nosotros que es lo que le da la esencia a nuestra existencia. Ahí está.
y es la opción. Tenemos la alternativa. Nos puede ayudar y mucho. En ese caso, ¿cuál es el propósito? Dice Ayn Rand algo muy interesante y es que buscar la felicidad es el propósito moral de tu vida, de mi vida, buscar la felicidad. Pero entonces a veces entendemos que la felicidad está en aspectos externos, que contribuyen al bienestar y la tranquilidad, por supuesto, pero hay gente que tiene esas cosas que contribuyen en el bienestar y la tranquilidad, la tienen y con todo y eso no son felices. Ahora, ¿quiere decir que no la necesito para ser feliz? Esas otras cosas, por supuesto, contribuyen en la tranquilidad personal y las necesitamos para tener esa tranquilidad y no estar en afugias y apretado y en situaciones muy incómodas y de urgencia. Por eso uno hace cosas para tenerlas, trabaja para eso. Pero ¿cuál es el propósito de tu existencia? ¿Qué es eso que te hace feliz? ¿Qué es eso que en últimas como ser humano te realiza? ¿Qué es para vos lo más importante? ¿Qué es aquello que le da sentido a tu existencia? ¿Qué sería eso? ¿Cuál sería esa razón por la cual vos te levantás en las mañanas? ¿Cuál es esa razón por la cual vos querés levantarte todos los días? Querés, no que te toca, sino que querés porque sabes que hay una razón por la cual vas a vivir. ¿Qué es eso que le da ese sentido, esa pasión a tu existencia? ¿Qué es? Mi respuesta es eso, mi respuesta, pero vos tenés tu respuesta. Y pueda que mi respuesta, la respuesta a esa pregunta de cuál es tu propósito, la mía, pues a vos no te mueva para nada. Y viceversa, pueda que tu respuesta a mí no me mueva para nada, porque son caminos distintos, somos dos personas diferentes, con experiencias diferentes, con una historia diferente. En últimas, cada quien tiene su propio camino y lo está recorriendo de la mejor manera posible. Hacemos la tarea tratando de vivir de la mejor forma. Pero, ¿y el propósito? ¿Cuál es ese propósito? Porque es que el propósito de vida es lo que le da sentido a esa vida. Y cuando nosotros encontramos ese propósito, le damos sentido a la existencia y eso nos da una razón valiosa por la cual vivir. Es lo que decía Ayn Rand, nos ayuda a trabajar en nuestra propia felicidad. El hecho de poder construirnos como seres humanos, el hecho de trascender nuestra propia existencia, el hecho de crecer, el hecho de cruzar esos propios límites en cuanto a nuestra capacidad de pensar, de razonar, de entender, de comprender, el hecho de poder maniobrar en la existencia de una forma que mantengamos, por ejemplo, nuestra integridad y no la perdamos ante los desafíos que enfrentamos en la vida, es algo muy valioso que le da un sentido maravilloso a la existencia en medio de los vaivenes que nosotros enfrentamos en la vida, porque nos guste o no, los desafíos tarde o temprano van a llegar y hay pequeños y hay muy grandes y todos esos desafíos y retos nos sirven para poner a prueba la calidad del propósito que nosotros tenemos y mantenernos en ese camino que le da ese sentido a la existencia. Tengo la fortuna de conocer personas y estoy completamente seguro que vos también conocés personas que ese propósito lo tienen claro. Y ese propósito les da vida a su existencia. Viven la vida con sentido. Tienen un sentido de propósito en su existencia. Y tienen una vida con los mismos retos, dificultades, problemas, situaciones, desafíos que vos y yo tenemos. Y a veces hasta mucho más. Y ese propósito que tienen no hace que
esas cosas desaparezcan, siguen allí. Y tampoco hacen que esa persona viva con una sonrisa de oreja y oreja diciendo, no pasa nada, todo está bien, todo está perfecto, todo es maravilloso. No, no, pero el hecho de tener un sentido de propósito les permite actuar de una manera diferente para enfrentar esas situaciones y lo hacen de un modo distinto. Míralo de esta forma. Hacer deporte es exigente. Cualquier persona que hace deporte sabe que hacer deporte es una actividad exigente, de exigencia. Es más, las personas que hacen deporte generalmente están adoloridas todos los días. En algún momento del día están adoloridas, obviamente, cuando hacen la actividad física, pero siempre están en esa situación, por supuesto, por la exigencia que tiene eso. Y adicional, hay que hacer unas inversiones de energía, de recursos personales, de autogestión, de autodirección, de voluntad, porque no todos los días las personas que hacen deporte quieren hacer deporte. De hecho, hay muchas ocasiones en las que preferirían quedarse en la cama descansando y no madrugar o no mover los horarios como los mueven sus horarios para poderse acomodar, para poder realizar la actividad deportiva que están practicando, porque es exigente. Y sin embargo, uno puede escucharlos hasta quejarse, porque me duele la espalda, me duelen las piernas, otra vez madrugando, en fin. Y sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces, uno podrá decir, pues les gusta el sufrimiento, es masoquista, porque si no le gusta, ¿por qué lo hacen? Porque tienen un propósito. Ojo con el objetivo y el propósito. El propósito de vida es que esa persona lo seguirá practicando el resto de su existencia. El problema de un objetivo es cuando uno lo cumple, pues ya lo cumplí, entonces paro. Una cosa es leer un libro y decir, tengo como meta terminar de leer ese libro. Y otra cosa es tener un propósito de aprendizaje en la vida con el ánimo de la realización, de mejorar tus capacidades, tus habilidades, la relación que uno tiene con uno mismo, de sentirse satisfecho. Cuando uno lee con este propósito que te acabo de mencionar, pues uno va a leer toda la vida y lo va a seguir haciendo mientras sus capacidades físicas así lo permitan. Pero si el propósito es solamente leer ese libro, cuando termine yo, ¿para qué voy a seguir leyendo? Es lo que pasa con muchas personas cuando terminan su ciclo de formación académica. Su pico de lectura es alto, pero terminan su ciclo de formación y ese pico de lectura alto cae casi en una línea recta y no vuelven a seguir en su proceso de lectura. Mientras que las otras personas que leen con ese propósito, ahí te acabo de decir un propósito por el cual uno puede leer, es uno. Pero cuando uno tiene un propósito de vida que involucra la lectura, yo podría haber terminado mi ciclo de formación profesional, por ejemplo, académico, pero con todo y eso yo voy a seguir leyendo porque para mí es muy importante. Igual pasa con el deporte. Uno paga el precio y lo paga con gusto porque hay algo allí. No es el que voy a bajar de peso o el que voy a subir de peso, la musculatura y esas cosas. No, hay algo de trasfondo en cuanto a, por ejemplo, como alguna vez le escuché decir a alguien cuando le pregunté por qué hacía deporte, y la respuesta que uno podría esperar sería decir por salud, porque fui donde el médico y el médico me dijo X o Y y por eso estoy haciendo deporte, porque quiero bajar de peso, porque quiero subir de peso en músculo y por eso estoy haciendo deporte. Pero lo que me dijo esta persona fue algo muy interesante y me llamó la atención. Y lo que me dijo fue un propósito. Y básicamente me dijo, es que cuando yo hago deporte, me estoy demostrando a mí mismo que yo soy el dueño de mi vida y no mis caprichos.
Y cada vez que yo elijo levantarme temprano, y no quiero hacerlo, pero con todo y eso lo hago porque quiero hacer deporte, me estoy demostrando que yo soy el dueño de mi vida y no los caprichos. Y eso me ha ayudado, me decía, para muchas otras cosas, porque sé que cuando hay que hacer algunas cosas, las hago, por ejemplo, estudiar. Un ejemplo, a pesar de que quiero hacer otra, irme a ver televisión o qué sé yo, tiene un propósito y ese propósito lo mantiene conectado a eso y eso lo hace feliz. Así de sencillo. Feliz en medio de la vida normal que vos y yo tenemos, o sea, con las dificultades normales, con los retos, los desafíos, en medio de las circunstancias. Quiere decir que ser feliz, como te decía hace rato, es estar con una sonrisa oreja a oreja y entonces nada me molesta, nada me incomoda. Pues claro, ya te decía que el que hace deporte no todos los días quiere hacer deporte, hasta se incomoda cuando está haciendo deporte. Ahí está la incomodidad. Pero con todo y eso es una persona realizada, se siente realizada en lo que hace porque para esa persona eso es vida, le da vitalidad a su vida. Válgase el juego de palabras contradictorias, porque si hay vida, por supuesto, es vital, hay vitalidad, pero es lo que le da esencia, propósito, sentido a tu vida. Y por eso te hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Con tu pareja, pregúntale, a ver qué te dice. ¿Cuál es el propósito de nuestra relación? Con la familia reunida, tu pareja, tus hijos, preguntarles a cada uno cuál crees vos que es el propósito de la familia. Y responde vos también la pregunta, ¿cuál crees vos que es el propósito de tu familia? Y sería interesante que entre todos se pusieran de acuerdo en un propósito familiar. Si vos tenés una empresa, preguntarle a tu equipo de trabajo, a cada uno, ¿cuál crees vos que es el propósito de la empresa? Y sorprendete, porque a veces uno escucha una cantidad de respuestas hasta dispares que uno se sorprende, o sea, cada uno está caminando por su lado. Por eso es importante el propósito, porque el propósito da sentido. En mi libro El principio de la doble creación te hablo del tema y de la importancia de entender lo que es el propósito, de entender cómo ese pensamiento que nosotros tenemos se duplica en mi conducta, se manifiesta en mi conducta genera consecuencias y las consecuencias afectan mi calidad de vida. Así que no se te olvide, hacete esa pregunta, ¿cuál es tu propósito? Revisa el video que te dejo acá y que te comparto para ayudarte con este tema que te estoy diciendo. Y por lo pronto, mil gracias por haber llegado hasta aquí y nos encontramos en el próximo video.